del Antiguo Testamento, ahí en el capítulo número 7. Capítulo número 7. No, hermano, claro que no nos pusimos de acuerdo, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y precisamente el versículo que usted leyó, ese es el versículo en el que vamos a meditar. Dice así la Escritura, para poder entender el contexto de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está descrito aquí, para luego hacer alto en ese versículo en el que vamos a reflexionar. Por supuesto, mire, yo quiero que usted observe que aquí está hablando de un pueblo en la antigüedad, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y dice aquí, cuando Jehová, versículo 1, capítulo 7, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás, no dice si entras, o sea, es Dios, porque ha hecho un pacto con su pueblo, y Dios es fiel, y siempre Él cumple lo que promete. Esto es lo que este primer versículo nos está enseñando. Por eso está escrito en ese tiempo. Obsérvelo, por favor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, es tiempo futuro, en la tierra en la cual entrarás, y lo está afirmando, porque Dios es todopoderoso también. Y Él lo prometió y cumple lo que promete. Entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. O sea, Dios prometió que estaría con ellos y los bendeciría, los cuidaría. Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. 1 contra 7. Y 7 naciones que eran más poderosas que tú. Y Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Fíjense nada más lo que Dios hace. Dios le entrega al pueblo esas naciones. Es Dios. Pero es el pueblo el que tiene que obrar bajo la dirección y el poder, el cuidado, la protección de Dios, creyendo que aunque los gigantes están ahí enfrente, si Dios lo ha prometido, ellos triunfarán. No importa cuál sea su gigante, recuerde, Dios es fiel. Y no es por nuestras habilidades, no es por nuestras competencias, no es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que Dios puede hacer. Y esto demanda solamente fe. Y Dios es fiel, porque Él cumple lo que promete. Y Jehová tu Dios te haya entregado entonces delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, y tendrás de ellas misericordia. Dios está demandando de su pueblo santidad. Harás alianza con ellas, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios le está diciendo a su pueblo que se mantenga puro y que se abstenga de practicar lo que las demás naciones que no conocen a Dios practican, para que Dios pueda utilizarlos y bendecirlos. Dios es fiel. Amén. Y Él espera que usted y yo vivamos vidas de santidad para que Él pueda utilizarnos y hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Dios es fiel.
Mas así habéis de hacer con ellos, versículo 5, sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Jehová tu Dios es Dios. Amén. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermoso, Señor, es escudriñar tu palabra, leerla, reflexionarla, porque en ella encontramos tu dirección. Porque ella, Señor, nos muestra la superabundante grandeza de tu poder y la manifestación de tu gracia para nosotros que nada merecemos, para nosotros, Padre, en donde no hay absolutamente nada bueno, pero que a ti te ha placido escogernos para revelar tu grandeza y tu poder si caminamos en integridad, en obediencia, en santidad a ti. Grandes cosas tú harás porque eres fiel. Grandes cosas has hecho en el pasado y grandes cosas, Señor, tú quieres hacer en el futuro. Escribe tu historia con este grupo de hombres y mujeres que te amamos y que deseamos servirte. Permítenos contemplar tu gloria y que este mundo sepa, Señor, que tú eres Dios. En Cristo te lo rogamos. Domingo 30 de octubre, el último domingo de este mes, yo espero que ustedes estén aquí presentes, que no se pierdan ese domingo. No quisiera que se perdieran ninguno, ¿no? Pero no se pierdan ese domingo, porque y que inviten a sus amistades, que inviten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, porque el 30 de octubre, Campamento de Dios estará celebrando sus 26 años de iglesia. ¿Usted cree que no tenemos razón para darle gracias a Dios y hacer fiesta? ¿Sabe por qué? Porque Él ha sido fiel. Ha sido fiel con usted, ha sido fiel con esta su iglesia. Y queremos abrir nuestro corazón para decirle cuán agradecidos estamos por su fidelidad. Porque Dios es fiel. Así es de que el 30 de octubre estaremos reflexionando en ese domingo y celebrando lo que estamos iniciando aquí. Cumplimos años, estamos agradecidos por nuestro Dios. Él ha sido fiel. Ha mostrado su fidelidad para con esta nuestra iglesia, su iglesia. Por tal motivo queremos entonces aprovechar la oportunidad para que durante este mes estemos meditando y reflexionando alrededor del asunto que ya hemos mencionado, la fidelidad de Dios
que nos ha sostenido. Y también, a manera de introducción, hermanos, quiero empezar presentando entonces, aunque mi hermano también ya lo hizo, parte de la definición de lo que significa la palabra fidelidad. Es una capacidad. Y es lo que Dios tiene, una capacidad poderosa, una capacidad extraordinaria, una capacidad sobresaliente, una capacidad espiritual que Dios tiene. Es ese poder, es esa virtud de dar cumplimiento precisamente a lo que Él ha prometido. Eso es la fidelidad de nuestro Dios. Tiene esa capacidad, Él es omnipotente. No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Todo lo que Él se propone, lo hace. Porque no existe absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda impedir que se cumpla la voluntad del Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, ante el cual un día toda rodilla se doblará. Se postrará delante de su poder, de su grandeza, y confesará con sus labios que verdaderamente Él es el Señor. Y eso será para gloria de Dios Padre. Porque Él es poderoso, porque Él es fiel. Él tiene poder para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es un valor entonces moral que faculta a quien promete para cumplir con los pactos que Él ha hecho. Y eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Él había hecho ya un pacto y por eso les está diciendo, lo voy a cumplir. Esto sucederá porque Dios es fiel, Él cumple con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra soberana, la palabra de compromiso que Dios nos entrega. Alégrese, alégrese. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Mi paso seco, mi paso suave. No la doy conmigo. ¿Usted cree que Dios es fiel para cumplir esa promesa? No permitamos que las cargas, las dificultades, las luchas, las dudas nos roben precisamente lo que Dios dijo. Que Él, Señor, ¿usted turbe vuestro corazón? ¿Usted cree que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido? No, es claro que lo es. Por eso, mis amados hermanos, aunque vayamos andando y llorando, nosotros tenemos que expresar la alegría y el gozo que tenemos de conocer a un Dios que es soberano y que aunque nosotros no lo entendamos y no lo comprendamos, su brazo fuerte está siempre a nuestro lado para ayudarnos y para sustentarnos. Amén. Que siempre delante con su vara y su callado está para cuidarnos, para protegernos, para cargarnos en sus brazos tiernos y amorosos cuando nosotros estamos necesitados de sentir esa fe. Entonces es el valor moral que faculta a alguien para cumplir lo que ha prometido. Y miren, mis amados hermanos, mientras nosotros reflexionamos en esta mañana, yo quiero compartir de mi experiencia. Y
Y como primer lugar, quiero presentar eso. Mientras yo reflexionaba, cuando estaba pidiendo la dirección de Dios para preparar lo que había de compartirles, yo me hacía una pregunta. Y yo quiero que usted también se haga esa pregunta. En primer lugar, entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo decir yo? No lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es fiel. Pero ¿por qué puedo decir yo? David Tamés, ahora póngale su nombre. ¿Por qué puedo decir yo? Póngale su nombre. ¿Por qué puedo decir yo, David Tamés, que Dios es fiel? O sea, si alguien me preguntara, ¿por qué Dios es fiel? Mira, déjame explicarte. La palabra fiel tiene este significado. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el Nuevo Testamento, en el griego, significa esto. Y le puedo dar toda la explicación de lo que dice. Dios es fiel, sí, Dios es fiel porque la Biblia lo dice. Bueno, eso es suficiente porque lo que la Biblia dice yo lo creo y para mí eso es suficiente. Y para quienes creemos la Biblia eso es suficiente. Pero que cuando estamos compartiendo con alguien que no conoce la Biblia, que no conoce a Dios y que no le da el valor y el fundamento precisamente a ese libro sagrado, ¿qué le vamos a decir? Y yo dije, ¿cómo puedo dar respuesta a esta pregunta? ¿Por qué puedo decir yo? Número uno, ¿por qué puedo decir yo, David Tamés, que Dios es fiel? Entonces de inmediato, hermanos, empezaron a venir a mi mente una serie de verdades que están declaradas en la Escritura, porque para mí tiene valor la Escritura. Y si la Biblia lo dice, eso es verdad, es cierto para mí, porque yo creo en la Biblia. Pero ¿qué de aquellos que no creen en la Biblia? Entonces empezaron a venir a mi mente, mis amados hermanos, una serie de pasajes. Y empecé a reflexionar, y todo eso es verdad. Dios no ha dejado absolutamente nada dejar de cumplir en mi vida. Como la promesa que me dio cuando dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios. A mí esta vez Dios me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y empezó a venir a mi mente, mis amados hermanos, sin esa promesa, pero recordando cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios en ningún momento nos ha dejado, cómo Dios en ningún momento nos ha abandonado. Yo le podría contar muchas experiencias en mi vida espiritual, y tal vez ahorita me faltaría tiempo para contarle todos los detalles de una de ellas, entre muchas. Recuerdo hace muchos años, mis amados hermanos, cuando recién el Señor me había llamado al ministerio, yo no alcanzaba a entender y a comprender muchas cosas. Me encontraba bien atribulado, 3 días sin poder dormir. Usted sabe lo que son 3 días sin poder dormir. Yo recuerdo momentos muy difíciles. Y recuerdo cuando todo lo que podía hacer era dejaba ahí en el piso y diciendo, Señor, si yo me equivoqué en haber interpretado tu voluntad, cuando tú me llamaste a que te sirviera, Señor Jesús, perdóname por favor. Todavía lo recuerdo. Y en aquel momento el Señor me dijo, siéntate, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Y me dijo, estás pasando estas cosas porque hay algo que tú necesitas aprender. Y eso no lo vas a aprender jamás en ningún libro
Y en un seminario lo vas a aprender conmigo. Y yo puedo dar el testimonio. ¿Por qué yo puedo decir que Dios es fiel? Y vino a mi mente, mis amados hermanos, sí, ciertamente esa declaración de Dios. Y yo puedo decirle, Dios es fiel. Y hasta este día, Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Y yo quiero decirle en el nombre de Dios, que no solamente conmigo es fiel, Dios es fiel con cada uno de ustedes. Dios es fiel con cada uno de nosotros. No solamente conmigo, porque yo no soy su favorito. Todos nosotros somos sus hijos amados. Eres fiel. Y tal vez usted me pueda también entonces dar respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Y yo puedo decir que Dios es fiel. Respondan, sí. Yo recuerdo, mis amados hermanos, en aquellas experiencias. Y recuerdo, y el Señor me dijo, sí eres fiel. Él dijo, clama a mí, y yo te responderé. Y por supuesto que no se quedó sin responderme, me respondió. Y luego me mostró por qué lo había hecho, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no ves. En todo lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas, con un propósito sagrado tiene para nosotros. Yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, hermano, solamente quiero decirte que esos han sido uno de los más hermosos tiempos de mi vida. Uno puede decir, ahora entiendo a Job, que decía, de oídas te había oído, pero ahora no. Porque Dios es fiel y se hace presente en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier dificultad y le muestra cuál es el propósito por el cual Él ha permitido que suceda en su vida. ¿Por qué puedo yo decir que Dios es fiel? Y Dios me dijo, Davidcito, que no se te olvide, ya está escrito. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Oh, bendito sea nuestro Dios. Las aves de los cielos, hermanos, que no trabajan ni hilan, los lirios del campo, ni siquiera uno de ellos se vistió como Salomón. Gracias, hermanos, por su generosidad, ando estrenando zapatos. Este fue el día del pastor, hermanos, y lo celebraron. Gracias. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. No he visto justo desamparado en su siguiente vida. Dios promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Quizá, hermano, usted también pueda dar respuesta a esa pregunta porque lo ha vivido. Esta mañana platicaba con una hermana aquí a la entrada y le decía, en esta semana escuché a un hermano decir un comentario que dijo que las oraciones más poderosas, las oraciones más efectivas, las oraciones que se hacen más cargadas de fe, nunca son aquí en la iglesia, son en el hospital. ¿No es cierto? Algunos de nosotros vamos tan apresurados en la vida, mis amados hermanos, que cometemos el error de olvidarnos de nuestro Dios y solamente cuando le necesitamos es cuando volteamos a Él. Y como dijo un hermano hace muchísimos años, dice, en algunas ocasiones Dios permite que nosotros estemos en la cama para que podamos levantar la vista al cielo y poder ver a Dios. Porque de otra manera no.
¿Por qué usted puede decir que Dios es fiel? Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él es el que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo. Él rescata toda tu vida. Y el que te corona de favores y misericordia. Dios es fiel, amados hermanos. Yo espero que usted lo haya vivido, lo haya experimentado en su vida, para que cuando alguien le pregunte por qué Dios es fiel, no solamente le diga porque la Biblia dice, pero que le pueda abrir su corazón y compartir su testimonio, porque eso es nuestro Dios. Y seguía, amados hermanos, en mi mente, ¿no? ¿Por qué puedo yo, David, también decir que Dios es fiel? Y vino a mi mente otro de los versículos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo no lo alcanzaba a entender. Pero ahora, ni siquiera se lo puedo explicar. Pero solamente le quiero decir que Dios es fiel. Mire, tengo una hija bien chula. Bien chula. Hermosa. Apúntele, muchachos, está soltero. Eso no lo permite la cosa. Y 2 hijos. Siguiendo al Señor. Unos más adelante que nosotros, otros más despacio que el que va adelante, pero siguiendo al Señor. Fui el primero en mi familia en conocer al Señor Jesucristo. Y no ha sido fácil. Por más de 25 años orando con mi papá hasta que finalmente conoció al Señor. Y después de haberlo conocido como unos 7, 8 años después, el Señor lo llevó a sus presencias. La primera fue mi mamá, después una hermana, después otro hermano, después otro hermano. Y cuando yo fui el primero en mi familia, que somos una familia bien grande, porque dije que mi abuelito tenía, mi abuelo tenía caballo, y se iba de rancho en rancho. El abuelo se iba de rancho en rancho. Y llegó a tener 16 hijas, con diferentes mamás. Y decía un primo mío, dice, no, es que el tío Martín andaba buscando el baloncito. 16. Así de que ya se puede imaginar cuántos somos. Mi abuelito vivió 101 años y yo digo, si el Señor me premia con mi abuelito, apenas voy a la mitad, ¿no? Un poco más, exagerado. Pero vean la familia. Fui el primero, hermanos, en conocer al Señor Jesucristo. Tenía 18 años. ¿Y cómo le doy gracias a Dios? Que hoy en día muchos hijos, hijas, primos, sobrinos, ahora hasta nietos van a ver. Que hoy en día, ¿qué cumpleaños me necesitamos? ¿Cómo son las mujeres? Y le dice a su mamá, ¿cómo estás, preciosa? Habla de inglés, ¿no? Y dice, ¿estás feliz? Porque ¿cuántos años estás cumpliendo? 1. No, 2. 1. Dice, mira, tan chiquito, casi quita los años, ¿no? Amados hermanos, lo que yo quiero decirle es que Dios es fiel y Él ha prometido que va a bendecir, y no solamente su vida, pero la vida de muchos más hasta 1000 generaciones. Y Dios ha prometido eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Cree en Dios. Yo puedo decir que Dios es fiel precisamente por eso, mis hermanos, porque Él ha ido. No de la noche a la mañana como yo lo he querido, pero yo le puedo dar testimonio cómo Dios ha sido fiel. Persevere, no desista, continúe orando por su familia, sus familiares, y Dios le mostrará
Hay una serie de verdades que he experimentado a lo largo de mi vida, mis amados hermanos, y que he podido reconocer que verdaderamente Dios es fiel. Él es bueno. Él es misericordioso. Ahora, en segundo lugar, en las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional cuando Él ha dicho que la cumplirá. Cada pacto que hace es mantenido. Cada promesa o cada profecía se ha cumplido o se cumplirá. Nuestra fe se alimenta y se nutre precisamente por los hechos del pasado, que nos ayudan a confiar en Él. Cada vez que tenemos un desafío en nuestra vida, mi esposa y yo siempre estamos reflexionando. Esto hizo Dios anteriormente con nosotros. Pues seguro que lo seguirá haciendo. Nos ayuda a crecer y a madurar en la fe. Hoy nosotros, gracias a los hermanos que tomaron el cuidado para preparar lo que celebraremos el día de hoy, la Cena del Señor. Es precisamente eso, ¿sí? Es precisamente eso. Cuando el pueblo se reunía, entonces los ancianos, los más mayores, le contaban a los hijos, a los más pequeños, qué es lo que se estaba celebrando y qué es lo que había sucedido, para que la fe se nutriera, para que la fe se fortaleciera, para que ellos conocieran lo que Dios había hecho por su misericordia y que entonces su fe pudiera también madurar y ellos decidieran seguir a Dios. No deje, amado hermano y hermana, amigo que los visita, de contarle a sus hijos, a sus nietos, principalmente a sus seres queridos en el hogar, lo que Dios hace. Háganlo partícipes de ello. Nosotros recordamos, mi esposa y yo, con mucha gratitud a Dios, porque nos dio la oportunidad de practicar algo que realmente fue muy efectivo. No excluya a sus hijos de las necesidades. Algunos opinan que no les debe cargar con eso, que ellos están pequeños, que no le prive de saber que usted tiene una necesidad y acompáñelo a orar con usted. Dígale cuál es la lucha que está teniendo y acompáñelo. Dígale que esté con usted orando. Porque cuando Dios responde, amados hermanos, ellos mismos son testigos de lo que Dios hace en la vida de los que confían en Él. Recuerdo hace muchos años, estábamos en una gran necesidad. Y bueno, les confieso uno de mis muchos pecados. Y en ese momento yo estaba dudando de que pudiera suceder lo que estábamos esperando. Y mi hijo, que tenía 5 años, dijo: ay, papá, pues ¿cómo crees que Dios no lo va a hacer? Y entonces empezó a nombrar una serie de cosas previas que debían de haber sucedido para que resultara aquello por lo cual estábamos orando. Y digo: mira, si Dios ya hizo esto, pues ¿cómo no va a hacer lo demás? Tenía 5 años. Tenía solamente 5 años. Me quedé sorprendido. Haga partícipes a sus pequeños, oren juntos en el hogar. Permítanle que ellos también puedan contemplar la fidelidad de Dios. Que ellos puedan ser partícipes y ver la gloria de Dios. Porque cuando nosotros, amados hermanos, hemos visto lo que Dios ha hecho en el pasado, afirma nuestra fe, madura nuestra fe. Podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera porque cumple lo que promete. Dios ha cuidado a su familia en el tiempo pasado. Estoy seguro que lo hará en el presente. Dios ha guardado a esta iglesia en el tiempo pasado. Dios está bendiciendo a esta iglesia en el tiempo presente. Camine firme y esté seguro que Dios tiene gloriosos y maravillosos planes en el futuro para esta iglesia si nosotros seguimos confiando en la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel.
A través de toda la Biblia encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. Y todavía hoy en día estoy seguro que usted es uno de esos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho. A través de la Escritura encontramos historias de pactos entre Dios y su pueblo. Mire, aparecen aproximadamente 277 ocasiones en la Biblia en las que Dios hace pactos. En el versículo número 9 que hemos leído, de Deuteronomio 7, dice: conoce pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, amados hermanos, la fidelidad de Dios es completamente evidente en su relación con el pueblo hebreo. Los sacó de la esclavitud, los liberó, les suplió lo que necesitaron mientras ellos estuvieron en el camino. Dice que les dio zapatos, calzado que nunca se les desgastó, ropa que nunca se les envejeció. Les alimentó constantemente en el desierto, nunca les hizo falta el alimento. Maná cuando lo necesitaban, agua cuando lo necesitaban. Y entre las promesas cumplidas de Dios, hermanos amados, encontramos que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que Él dice que Dios dijo que les daría y que les pertenece. Ese es el cumplimiento de una profecía que se cumple, mis amados hermanos, una profecía hecha ya en el Antiguo Testamento, cuando le dices: tú vas a entrar a esa tierra y tú vas a ser el instrumento que te voy a usar para derrotar a esas 7 naciones más poderosas que tú, pero tú vas a vencer, yo te las voy a entregar, tú vas a hacer eso. Entonces, amados hermanos, esa es una profecía que Dios hizo, fue una promesa, fue un pacto. Abraham, vete lejos de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham, dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Hay ocasiones en las que usted no va a tener explicación, solamente sabe que Dios le ha dado, debe moverse en esa dirección, debe hacerlo con fe, sabiendo que Dios es fiel para prometer el cumple. Y salió Abraham, y miren que pasan 400 años, más de 400 años que están allá ellos en la esclavitud en Egipto, y llega el momento en el que Dios los libera, y luego después pasan 40 años en el desierto, y luego hasta después van a entrar a poseer la tierra que Dios les ha prometido. Bueno, pues ha pasado mucho tiempo, pero la promesa de Dios se cumple, y llega el cumplimiento de los tiempos. Así de que lo que yo quiero decir con esto es de que si usted le está pidiendo algo a Dios, no se desespere, confíe en Dios y espere hasta el momento en el que Dios ha determinado que así lo hará. Y pasaron todos esos años, amados hermanos, y el pueblo de Israel entonces entró, tomó posesión de la tierra prometida, y a través de la historia, porque estamos hablando aquí de un transcurso de miles de años, a través de la historia el pueblo de Israel, por su desobediencia a Dios, fue llevado al cautiverio en varias ocasiones, disperso por todas partes. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice: anda como judío errante? Es precisamente por eso, ¿sí? Entonces, por todas partes del mundo ahora, el pueblo de Dios. Pero miren que Dios es bueno, mis amados hermanos. En el mes de mayo de 1948, se llegó a constituir la nación de Israel nuevamente y se le asignó el territorio que Dios dijo que sería de ellos. Y ahí están, en Israel, en la Palestina, ahí donde Jesucristo anduvo caminando. Se cumplió entonces el pacto que Dios había hecho y los vuelve nuevamente. Los pactos que Dios hizo, mis amados hermanos, el pacto que Dios hizo con Noé, eso muestra precisamente la fidelidad de Dios. Está escrito en la Biblia. Pero no solamente nosotros le vamos a decir a la gente que Dios es fiel, porque la Biblia lo dice. O sea, debemos de compartirle también nuestro testimonio de la fidelidad de Dios. Dios hizo un pacto con Ismael y le dijo también que lo bendeciría. Y Dios lo ha hecho.
Dios hizo un pacto con Moisés. Y Moisés lo aceptó y dijo, bueno, si tú vas a ir conmigo, si voy, si no, no. ¿Sí? Moisés, amados hermanos, nos ayuda a entender que esos momentos a veces de incredulidad, como los que él pasó, podemos superarlos. Porque si Dios nos está diciendo, créalo, nunca nos va a dejar ir solos. Él va a estar a nuestro lado. No te dejaré ni te desampararé. Él es el buen pastor. Va con su vara y su callado. Cuando David escribió, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sabía eso? Él es nuestro proveedor. ¿Usted puede confiar en Dios? Él es fiel. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, amado hermano, amigo nuestro, Él es nuestro buen pastor. Jesucristo va por delante de nosotros. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir porque todos los pactos que Dios ha hecho, Dios los cumple porque Dios es fiel. Jehová es nuestro pastor. 26 años que esta iglesia ha experimentado el cuidado y el pastoreo de ese buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Podemos descansar en esa confianza, hermanos? Dios ha cumplido todos sus pactos. Lo hizo con Noé, con Ismael, con Moisés, con Jacob. Dios es fiel. Y si la Biblia lo dice, yo le invito, simplemente ejercite su fe. Eso es suficiente. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Vivamos para nuestro Dios. Él no duerme, Él no cierra los ojos. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él sabe la lucha que estamos enfrentando. Él sabe cuáles son los desafíos que nos atemorizan. Él lo sabe. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones. Él lo sabe. Pero no permitamos que nuestras piernas se paralicen y dejemos de caminar en la dirección en la que Dios nos quiere llevar. Celebremos 26 años de la fidelidad de nuestro Dios para con esta su iglesia y movámonos con fe, con confianza hacia el futuro, sabiendo que porque Él hizo en el pasado y Él está haciendo en el presente, Él tiene todo el poder para hacer lo que se ha propuesto hacia el futuro para su iglesia. Yo quiero terminar con esto, mis amados hermanos. ¿Cuál es la más grande? Esta tercera pregunta, si Dios es fiel, ¿cuál es la más grande prueba de la fidelidad de Dios? La más grande prueba de la fidelidad de Dios. ¿Qué podría usted responder? Mire, dice la Escritura que había una pareja en Israel que estaba desposada, José y María. Todavía no se habían casado. Los padres habían hecho ya el compromiso, eso era el asunto de cómo se llevaban los matrimonios en aquel tiempo y en el Oriente. Y entonces habían hecho un compromiso ya y estaban desposados, es lo que hoy en día diríamos, estaban comprometidos ya. ¿Sí? Pero dice que no se había consumado el matrimonio, o sea, todavía no se habían casado. Y dice que se halló que María estaba embarazada. Y José, dice, quiso dejarla secretamente. Y secretamente porque la ley en el Antiguo Testamento, hermanos, la ley en aquel tiempo, decía que una mujer que concebía fuera del matrimonio no era bien vista y la apedreaban, ¿sí? Hoy en día habría muchos apedreados, ¿no? Pero esa era la costumbre, ¿sí?
Y entonces dice que como era justo, quiso dejarla secretamente. Dice que en esa situación se encontraba José. No vayan a salir hoy las muchachas que le sucedió lo mismo que a María, ¿no? Cuando el papá les llegue a preguntar. Y entonces dice que se apareció un ángel del Señor y le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay, engendrado del Espíritu Santo es. La concepción única y milagrosa por la participación de Dios para que naciera Jesucristo, Jesús. Y dice que en aquel momento, cuando Dios revela lo que está sucediendo, también dice: y llamarás, hasta el nombre le dio. Dice los ángeles, dijeron: y llamarás su nombre Jesús. Está hablando en tiempo futuro. Es una promesa. Es una promesa. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la más grande muestra de la fidelidad de Dios? Que en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Prometió lo que cumplió. ¿Recuerda aquel pasaje en el jardín del Edén? Dios prometió que liberaría al hombre de la simiente de la mujer. O sea, el nacimiento entonces de Jesús, la simiente de la mujer, con la intervención de Dios mismo, Dios cumple su promesa. Y Dios es fiel y cumple lo que promete en el cumplimiento de los tiempos. Y la prueba más grande de la fidelidad de Dios es el advenimiento glorioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nosotros le adoramos. Por eso nosotros, amados hermanos, le servimos. Por eso nosotros le seguimos. Por eso nosotros lo enseñamos. Por eso nosotros lo predicamos. Y por eso queremos vivir para Él. Porque Él lo merece. Él es fiel. Dios es fiel. Voltea a ver a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa y dígale: Dios es fiel. Dios es fiel. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la más grande prueba, mis amados hermanos, de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, cumplió lo que prometió. Cumplió lo que prometió. Y muestra que Él cumple sus promesas, porque de tal manera amó Dios al mundo y lo hace por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha ofrecido la vida eterna y cumple lo que promete. Amados hermanos, mire, el día de hoy estaremos celebrando una ordenanza de las dos que Dios le ha dado a su iglesia. La primera de ellas es la Cena del Señor. Vamos a participar de ella, a recordar, y dice la Biblia: esto es mi pacto, esto es el nuevo pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres y todas las veces que comieres y todas las veces que bebieres esta copa, en memoria de mí, hasta que Él venga. Nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios. Él viene pronto. ¿Usted lo cree?
Él lo prometió. Él es fiel. Y podemos creer hacia lo que viene en el futuro en base a lo que en el pasado Él ya nos ha mostrado. Así es de que, amados hermanos míos, estemos siempre creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Él ha prometido que recompensará a los suyos, porque ni siquiera un vaso de agua Él se quedará sin dar la debida recompensa cuando sea dado en su nombre. Continúe involucrado, apoyando y participando en el esfuerzo que nuestros jóvenes están haciendo. Dios es fiel y absolutamente nada se quedará sin la debida recompensa. Continúe involucrándose en el estudio de la palabra de nuestro Dios para que la pueda compartir con otras personas que todavía no conocen al Señor. Para que usted le pueda guiar y decir por qué Dios es fiel, compartiéndole la palabra y compartiendo también, por supuesto, su testimonio. Viva en santidad a Dios. Permita que Él utilice su vida para honra y para su gloria. 26 años de esta iglesia son solamente el principio de lo que Dios tiene planeado hacer. Porque su palabra dice, y yo lo creo. Su palabra lo afirma y yo lo creo. Él está dispuesto a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Su palabra lo dice, que Él ha preparado cosas para los que andan en Él, que ni siquiera han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Dice, para los que confían en Él. ¿Sabe de dónde viene la palabra confiar? De ese prefijo con y fiar. Usted puede fiar en alguien porque es fiel. Confiemos en Dios porque Dios es fiel. Las cosas grandes que Él ha preparado pueden suceder cuando usted y yo nos comprometemos con Él y creemos que nuestro Dios es lo que la Biblia dice porque lo hemos vivido. Él es fiel. Repita conmigo, Dios es fiel. Aquí me gustó, lo dijeron más recio. ¿Quién fue? Por aquí dijeron. A ver, hermana, otra vez, hermana. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Claro, Dios es fiel. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Mira este pequeñito, tan tranquilo que está dormido, tan tranquilo. ¿A él qué le interesa que los narcos anden por ahí haciendo lo que andan haciendo? Que las calles están bloqueadas. ¿A él qué le interesa? ¿Sabe por qué está dormido? Porque está confiadamente en los brazos de su madre. Podemos vivir nosotros así, hermanos, y no permitir que nada nos robe la tranquilidad, el gozo y la paz, estando confiadamente descansando en los brazos de nuestro amante pastor, el buen pastor, que ha prometido cuidarnos, protegernos, suplir nuestras necesidades y que lo va a cumplir porque es fiel, porque nos ama. Prepare su corazón porque el 30 de octubre tendremos una gran celebración aquí. Prepare su testimonio y comparta y bendíganos. ¿Por qué? Así breve. Póngase de pie y diga, Dios es fiel porque hizo esto en mi vida.
Dios es fiel porque hizo esto en mi vida. Dios es fiel porque hizo esto en mi vida. Dios es fiel porque hizo esto en mi vida. Esos testimonios, hermanos, nutren nuestro corazón y alimentan nuestra fe. Prepárese para bendecir a cada uno de los que pertenecemos a esta hermosa iglesia y a quienes nos estén acompañando en ese día. Amén. Amén. Hermanos, voy a pedirles que pasen aquí al frente. Vamos a... El día 22 de octubre, sábado 22 de octubre, estaremos en el seminario también celebrando el 80 aniversario del seminario. Y nosotros hemos preparado esta celebración invitando a las iglesias de aquí de Oaxaca para que se unan en un culto de celebración. La iglesia del Señor Jesucristo, la razón de la existencia de la iglesia es para extender el reino de nuestro Dios. Hemos de predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, así como el Padre me envió, yo también los envío. Entonces hay muchas cosas que la iglesia debe de hacer, pero hay una tarea prioritaria. Y esa tarea prioritaria es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Cuando nosotros le invitamos a que se integre a un grupo de discipulado, no es por ninguna otra razón, sino porque deseamos ser una iglesia obediente, porque Él nos ha enviado, nos ha mandado a hacer discípulos. Y la Biblia dice que los discípulos se hacen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebraremos durante ese tiempo con las iglesias entonces esa ordenanza que le fue dada a la iglesia de bautizar. Hay 12 hermanos que han manifestado su deseo de participar en esta celebración. Si usted todavía no se ha puesto en contacto con los líderes, no les ha dicho, será una muy buena oportunidad. Ya hay ahorita 40 hermanos, hermanas que se bautizarán ese día de diferentes iglesias. De aquí de Campamento de Dios hay 12. Si usted todavía, vuelvo a repetir, no se ha comunicado con alguno de los líderes de la iglesia, hágalo y le invitamos. Y si en este momento usted desea tomar ese compromiso, yo le invito en el nombre de Dios a que usted lo haga creyendo en que Dios es fiel. Simplemente obedezca lo que Dios dice que se debe de hacer. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la otra es asunto personal. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos se hacen, mis amados hermanos, enseñándoles. La iglesia que no es una iglesia enseñadora no está cumpliendo fielmente con su responsabilidad. El ministerio de enseñanza de esta iglesia se prepara, se esfuerza, se capacita precisamente para hacer lo que el Señor Jesucristo está esperando que como iglesia hagamos. Aproveche entonces toda oportunidad para involucrarse en los estudios bíblicos, en el discipulado. Venga y comparta, traiga también a sus hijos. Las maestras se preparan, los maestros para atenderles. Ellos necesitan también crecer y madurar en la fe. Esta es una manera en la que nuestra iglesia quiere servir a sus familias, a sus hijos, porque Campamento de Dios es precisamente eso, una iglesia, un lugar de bendición para su familia. Conocer a Dios y conocer al autor de esa palabra, amados hermanos, nos ayudará a crecer, a desarrollarnos en nuestra vida espiritual y ser personas más útiles, más productivas y de mayor bendición para esta sociedad que tan necesitada está de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros participamos entonces en esta celebración, en la cena del Señor, hay un pasaje, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, y me voy a permitir darle lectura para que por favor usted reflexione en este asunto.
cuando el apóstol San Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corintio. Y todas estas cosas están escritas para nuestra instrucción, y esta es una de ellas. Mire, observe que esto no es un ritual como se ha a veces enseñado o como se ha entendido. Esto es, amados hermanos, algo mucho más significativo. Es un tiempo de comunión entre los hermanos y es un tiempo de comunión con nuestro Dios.